Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y en este episodio tenemos 2 temas. Vamos primero a hablar sobre el predial, la ley que busca aumentar el predial, la gigante desinformación que se creó a partir de este potencial aumento del predial, y pues queremos saber obviamente qué es lo que realmente va a pasar con el impuesto predial para la gente que tiene vivienda propia o tierra. Y vamos a terminar hablando sobre la magistrada mexicana que fue asesinada, Jesús Ociel Baena, una persona no binaria que representaba él mismo un avance gigante en términos de la aceptación de las diversidades y disidencias de género, y que fue encontrada de muerte en su apartamento junto a su pareja sentimental. Y pues nada, queremos ver no solamente qué fue lo que pasó, sino qué ha pasado en términos de pues, el seguimiento de este caso en la justicia y cómo esto nos afecta en Colombia, porque créanme, nos afecta en Colombia. Entonces, empecemos. Empezamos hablando entonces sobre el predial, tema que nos llama mucho la atención porque a primera vista parece uno de esos pactos entre el hambre y las ganas de comer. Apareció la semana pasada en repetidas ocasiones y en muchos medios de comunicación una desinformación acerca de un proyecto del gobierno que subiría el impuesto predial al 300%. Por supuesto, la gente estaba absolutamente indignada, pues sobre todo la gente que no tiene terrenos muy valorizados y sentía que obviamente se le iba a subir un montón la plata que pagaba, lo cual obviamente la gente empezó a declarar que era el comienzo de una, es decir, parece que hay un error de comunicación que se convirtió en una desinformación gigantesca por parte de quienes están buscando constantemente una noticia negativa para dar. Pero hay mucho para entender ahí y yo soy el primero en no entender nada sobre estos temas, y creo que tendríamos que, tendríamos que tratarlo un poco más a fondo. Queriendo entender, está con nosotros la investigadora y activista en temas urbanos y ambientales, María Mercedes Maldonado. Muchísimas gracias, María Mercedes. Bienvenida una vez más a Capital Político. Muchas gracias por estar aquí. Hola Santiago, un saludo para usted y para sus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación a conversar de este tema que es complicado. Los impuestos despiertan muchas pasiones. Uy, sí, no, pues ya lo hemos visto con el asunto del azúcar y los ultraprocesados. Ajá, Y sí. ahora con esto del predial, además, carajo, en un mundo en donde cada vez es más difícil conseguir vivienda propia o tener tierra, lo que sea, pues peor. ¿Qué pasó? Es decir, por favor, explíqueme qué es lo que realmente está proponiendo el gobierno, qué tan cerca está de ser una realidad y qué fue lo que se malentendió ahí. A ver, el impuesto predial es el más importante impuesto municipal. De eso, con eso se financian los gobiernos municipales, que son los más cercanos a resolver muchos de los problemas que cotidianamente tiene la ciudadanía. Ese impuesto está la plata que nos cobran a quienes son propietarios. Hay muchísima gente en el país que no es propietaria de vivienda y mucho menos de terrenos rurales. La cuenta que nos llega es de multiplicar una cosa que se llama el valor catastral, que lo determina un avalúo que realiza el IGAC o los catastros de algunos municipios o departamentos o algunos gestores catastrales que hayan sido habilitados, y una tarifa que tiene un límite mínimo en la ley, un límite máximo, y que la definen los consejos municipales. O sea, hay 2 tipos de actividades y decisiones. El crecimiento de año a año siempre ha tenido un límite. Desde 1990, que
se hizo el predial tiene pues un siglo, sino más, de ser aplicado, pero en 1990, que es como la ley que tenemos todavía vigente, se dijo no nos puede crecer más de un 100% anual, o sea, el doble. ¿Por cuál motivo? Porque nos actualizan el avalúo catastral o porque aumenta la tarifa. Llega un alcalde responsable con un consejo responsable y dicen necesitamos más recursos para que este municipio funcione mejor. Eso es, en general. Pero pasó que durante muchos años, como todas las cosas que se distorsionan en este país, no se actualizaron los catastros, los avalúos catastrales, que se deberían haber actualizado cada 5 años. Entonces hay muchos municipios del país y sobre todo las zonas rurales, donde hay una gran concentración de la propiedad de la tierra, no se actualizaban los avalúos catastrales. Entonces, aparentemente uno como contribuyente feliz de que estoy pagando un predial muy bajito. Así eso desfinancia la ciudad donde vivo o el municipio donde vivo. Hace unos años empezó un programa público, estatal, nacional, de que tenemos que mejorar la parte donde puede incidir el gobierno nacional, que es mejorar el catastro y mejorar los avalúos. Entonces salió una ley que le puso unos límites diferentes a los de la ley del 90, una ley que solo está vigente hasta el año entrante, 2024, con muchos problemas de redacción y de comprensión. Y ahí vamos. Y este gobierno, creo que es la parte que los ciudadanos deben saber, los propietarios y los no propietarios, dijo en su plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual del presidente Petro, dijo, habrá una actualización masiva, generalizada del catastro para mejorar esa desigualdad que tenemos, que gente que es propietaria y paga muy poquito de impuestos, sobre todo en las zonas rurales. Autorizó a hacer esos incrementos y se está trabajando en eso, pero yo creo que fueron sobre todo los congresistas dijeron, bueno, pero entonces el gobierno tendrá que sacar una ley con topes al crecimiento anual de lo que tenemos que pagar para evitar crecimientos desmesurados como ya han pasado en algunas ciudades. Eso fue una discusión de política pública que ocurrió cuando se aprobó el plan. Entonces, antes de avisarle a la gente que le están subiendo su avalúo catastral, el Congreso estaba esperando que hubiera esa ley de topes. Es eso, que no se le pueda aumentar anualmente mucho a la gente. A pesar de que la gente lleva años pagando poquitico. Por ejemplo, mucha gente, una no, en las grandes ciudades se paga cada vez más, un porcentaje más importante por el predial. Esa es la ley de topes. Entonces, esa ley lo que está diciendo es, mire, aumentarle a todo el mundo 100% anual, el doble, no es equitativo, porque hay gente que tiene unos inmuebles muy caros, o tiene varios inmuebles, o tiene unos terrenos rurales enormes que inclusive no utiliza adecuadamente. Entonces vamos a hacer unos rangos. Y hasta los de 135 salarios mínimos, que son más o menos 160 millones de pesos, y vale eso la vivienda. No vale en el comercio, ¿no? Porque el avalúo catastral es más o menos el 60-70% del valor real al que usted vendería un inmueble o compraría si tiene la fortuna de tener plata para comprarlo. Ese, usted, si va hasta ahí, le va a aumentar 50, aunque la norma general desde 1990 era 100. La había bajado un poco esta ley de 2019. Si usted va de 135 salarios mínimos a 250, le va a aumentar el 100, que siempre existió. Y ya sigue otro rango y el que ha despertado el mayor interés en los medios es, si su inmueble vale más de 480 salarios mínimos, en el avalúo catastral usted le puede aumentar 300% al año pues digamos, supongamos que el aumento por actualización de un crecimiento del 500%, 5 veces. Usted paga 300% más el primer año y el segundo año 200. Y no más, no es que vaya a crecer de aquí en adelante toda la vida 300% anual.
es porque a usted lo van a actualizar. Pero ese, el alto, del que habla todo el mundo, del 300%, aplica a predios de 480 salarios mínimos, y el salario mínimo está en 1.160.000, o sea, a predios de un valor catastral más o menos de 600 millones de pesos, más o menos, y como eso es el 60% del valor comercial, es predios de 900 millones, 1.000 millones de pesos. Entonces, esos son muy poquitos predios en el país, o gente que tiene unas propiedades grandísimas en el sector rural, que son los que concentran la tierra en muy pocas manos. Entonces, claro, es muy bueno decir la noticia, aumentará 300 a todos. Entonces la gente imagina, yo tengo mi casita, mi apartamento de 200 millones de pesos, lo estoy pagando a un banco y me lo van a subir a 300. No, no le van a subir el 300%. Esa es la historia, y la historia es que pues yo sí creo que le faltó un poquito de pedagogía al Ministerio de Hacienda. Bueno, ahí en dónde está el error, qué es lo que no están diciendo, o qué fue lo que omitieron que hizo que se generara esta confusión en, pues porque es que después salió mucha gente a caerle a la prensa, y yo sí creo que la prensa tiene un claro sesgo antipetrista, pero al mismo tiempo aquí hay un problema de explicación de un problema que, pues como acaba de mostrárnoslo su anterior respuesta, pues es difícil de entender, o sea, requiere de cierta pispicia. Sí, sí, exacto. No es un tema sencillo, porque además hay rangos, hay algunos que no les va a aumentar porque Bogotá actualiza su catastro casi que anualmente, Medellín o Barranquilla o Cali, bueno, entonces no nos va a tocar a todos, no todos somos propietarios, porque entonces ya la gente, pues hasta el que paga un arriendo lo deben estar allá diciéndole, van a aumentar los impuestos, no. Entonces, como el tema es complejo, como tiene varias aristas, lo que deciden los municipios con sus tarifas, lo que decide el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los catastros descentralizados, los niveles de desactualización que son diferentes en todo el país, no todos están en la misma situación, pues yo sí creo que todos los temas de impuestos son álgidos. A nadie le gusta pagar impuestos, solo que nos toca para vivir en sociedad, no tenemos que pagar impuestos porque si no, no habría políticas ni programas públicos. Hay que mirar cuáles son los mejores impuestos, los más equitativos. Entonces, no es radicar un proyecto de ley en el Congreso, pues yo sé que esa es la tarea del gobierno, obviamente, sino haber explicado en dónde no hay actualización, cuáles sí están actualizados, cuáles son las posibilidades de actualización. Los municipios juiciosos, como los avalúos estaban tan desactualizados, pues subieron tarifas. Donde hay alcaldes y consejos responsables que saben que necesitan recursos para responderle a la ciudadanía, pues se habían subido las tarifas. La ley y nadie le impide, entonces pueden calcular cuánto le va a tocar pagar a la gente y bajar la tarifa eventualmente si el avalúo subió. Entonces, era haber hecho una preparación del proyecto de ley, de decir, este proyecto de ley obedece a que hoy en algunos casos podríamos estar aumentando de un año para otro más del 100. Se podría haber dicho, vamos a volver en algunos casos al 100, hasta 250 salarios mínimos el valor de una propiedad. Va a seguir en lo que siempre hubo del 100% anual, se les va a bajar algunos al 50%, que eso se llama técnicamente que haya progresividad en esos aumentos. O sea, un impuesto es progresivo cuando el porcentaje que pagan los que ganan más o los que tienen más riqueza es mayor que el que tienen menos. Entonces vamos a mejorar la progresividad y algunas estadísticas, dónde va a haber actualizaciones, dónde hay las mayores distorsiones entre el valor comercial. Hay muchos predios rurales, pero muchos en Colombia, que el avalúo catastral está entre el 16 y el 20% del comercial. Entonces no pagan casi nada, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las menores pagos por predial? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Esto es para evitar que pase lo del ejemplo que están usando de Soacha, que si hubo unos aumentos muy altos, y hacer algo de pedagogía, de nuevo, porque estos temas sí son sensibles, sí la gente se va a sentir que le pueden aumentar, y si habrá alguna gente que le van a aumentar 3 veces,
pero también preguntarse cuánto paga. Por ejemplo, ¿cuál es la tarifa promedio de lo que se paga en Colombia? Yo pienso que sí faltó para un tema complicado, pedagogía. Mire, la tarifa más alta que se puede cobrar en Colombia, salvo una excepción que ahora le digo, la más alta por la ley es el 16 por mil, que eso equivale al 1.6% anual del valor del inmueble, y el valor catastral, el que se usa para cobrar el impuesto, la ley dice mínimo debe ser el 60% del comercial. Es eso, más o menos es eso. O sea, lo que vale su inmueble de verdad en el mercado, por lo que usted lo podría vender mañana, sin gastarse 2 años ofreciéndolo, sino si lo pudiera vender mañana. Aplíquele un 60-70%, y a eso aplíquele, casi ningún municipio cobra el máximo. Hay mucha gente de la clase media que es siempre la más golpeada, yo en eso sí creo, con los impuestos, le cobran el 7 por mil, o sea, el 0,7%, el 6 por mil, el 0,6% del 60% del valor comercial. Entonces, esas cosas habría que poderlas haber dicho. El promedio de lo que se paga en Bogotá es 600.000 pesos al año, que son 70.000 pesos al mes, no menos, 50.000 pesos al mes, se me olvidó multiplicar. Sí, entonces, y en tal ciudad tal, y en cambio, por ejemplo, el IGAG ha mostrado en estos días de discusión que el lugar donde hay tarifas más bajas, la efectiva, o sea, lo que usted paga sobre lo que vale realmente su inmueble, es la costa Caribe, donde hay un nivel de concentración de la propiedad muy fuerte, o una serie de usos incididos por el turismo, cosas así, donde las propiedades valen mucho y donde se paga menos. Eso era, y decirle, señor, si usted vive en tal ciudad, usted no va a pagar. ¿Sí? Usted no va a pagar esto porque a usted ya le subieron. Faltó pedagogía, realmente. Información, daticos, que inclusive la prensa los hubiera movido con bastante gusto, porque a la prensa le gusta mover esos datos también. Ellos cumplen una función social de informar a la ciudadanía, siendo petrista o no, o antipetrista. Si ya está claro o ya se está esclareciendo, ¿qué falta? Es decir, va a haber entonces, o sea, ¿esto sigue porque sigue o esto va a requerir de una sesión más? ¿Esto va entonces a obligar a hacer una ley de topes? ¿Cuál es el futuro de este asunto? Este proyecto de ley es la ley de topes. Es probable que el Congreso intente que los topes sean mayores, perdón, o sea, que nadie le puedan subir sino el 100%, por ejemplo. El gobierno explicará, de nuevo, le va a subir el 300% en un año, una vez, a quien tenga un inmueble de alrededor de valor comercial de 900 millones de pesos. El gobierno podría decir cuántas personas en Colombia tienen un inmueble de más de 900 millones de pesos, por ejemplo. Pero la ley tiene que salir porque la ley la pidió el mismo Congreso, ¿sí? Porque le preocupaba aprobar el artículo que ya existe, que es el artículo 49 de la Ley Nacional del Plan de Desarrollo, que dice que el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y la Autoridad Nacional Catastral podrá establecer incrementos por una sola vez, unos incrementos masivos a todos los predios, a los predios que no se hayan actualizado en los últimos 5 años. Ya estaba yo también desinformando. No los de los últimos 5, o sea, los que no hayan tenido actualización desde 2018 hasta acá siguen con su actualización. Los que ya la tuvieron y los que no les podrán aumentar en unos porcentajes su inmueble. Entonces, eso va a ocurrir porque eso es un mandato del plan de desarrollo, y va a ocurrir sobre todo en el suelo rural, también en algunas ciudades, pero sobre todo en el suelo rural, porque esa es una de las herramientas de la reforma agraria. Si alguien tiene miles y miles y miles y miles de hectáreas que prácticamente no utiliza, ¿eh? O tiene una ganadería extensiva que podría ser la intensiva o podría combinarla con cultivos, ¿sí? Y no le cuesta prácticamente nada tenerla ahí, y el país la necesita para producir alimentos que estamos importando,
Si a la persona le cuesta más, ¿cómo le cuesta? Pagando un predial. Pero si ahora eso se lo tienen evaluado, bueno, se habla en hectáreas en suelo rural, pero como yo soy urbana, en 100 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Porque hay avalúos de ese estilo. 100 metros del metro cuadrado es 1.000.000 la hectárea. Entonces el señor, pues, y la tarifa del municipio es del 2%, no paga nada. Cambio, si al señor ya le toca pagar un poco más, empieza a decir, bueno, voy a poner un cultivo, voy a hacer más productiva mi tierra, porque si no tengo ingresos de mi tierra, ¿cómo pago el predial? Eso es realmente lo que hay detrás de esto. Entonces, ¿qué sigue? Que el IGAC en los próximos meses va a empezar a mandarle a los municipios, lo que no le mande en diciembre de este año, ya solo aplicará en 2025, porque el corte es diciembre. En diciembre se tienen los avalúos catastrales que se aumentaron y el municipio lo cobra en el año siguiente. Por último, ¿qué tanto incide en el futuro político de este tipo de leyes? Pues la cantidad de personas que trabajan en política o que están en la política, que influyen y que inciden en la política y que tienen grandes haciendas. No soy capaz de contestar cuál sería la composición o la representatividad de esos sectores en el Congreso. Yo me atrevería a decir que no son mayoritarios. Mi experiencia en el Consejo, claro, es otro mundo. De Bogotá, por ejemplo, es que quienes defienden los intereses inmobiliarios no son mayoría, pero es Bogotá y es otra ciudad y es otro mundo. Pero yo creería que no tienen la capacidad de, de imponer unas mayorías, creería. Espero no equivocarme. La imponen más en los consejos municipales para que las tarifas no sean muy altas, porque acuérdese que es una multiplicación entre avalúo catastral y tarifa. Las tarifas van desde, Santos la redujo, todo tiene excepciones, pero del 5 por mil a ese 16 por mil, o sea, de 0,5% a 1,6%. El plan de desarrollo de Santos 2 puso ese mínimo. Hay unas excepciones, la pequeña propiedad rural campesina y la vivienda de interés social puede estar entre uno. Entonces, ellos ahí sí parece que inciden bastante y por eso ha ocurrido lo que tenemos de una baja tributación de la tierra rural muy concentrada. En el Congreso yo creería, espero no estar siendo muy ingenua u optimista, que no, pero sí pueden jugar a través de los medios, continuar desinformando. Y esperemos que eso no ocurra, ¿sí? Porque si sigue eso del aumento, no serán del 300, van a llegar al 1.000, bueno, cosas de esas. Y la gente, pues a veces de verdad termina arrastrada por y eso se vuelve cadenas en WhatsApp y las tías y todo, pero sí, y entonces yo en el grupo de la familia lo primero que pregunto, ¿cuántos aquí son propietarios? ¿Cuánto pagan arriendo? El 40% de los hogares en Colombia pagan arriendo, no son propietarios. En las grandes ciudades eso llega al 50% casi. En los barrios populares llega al 60%, ¿sí? Porque pues la gente donde menos posibilidad tiene de comprar y entonces la gente compra en lotes piratas el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso y alquila, ¿sí? Entonces, pero no sabría decir, yo espero que no, espero que no, sobre todo porque esta ley es de topes, o sea, es de límites al crecimiento. La autorización para subir el avalúo catastral ya está escrita en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y sería que el gobierno no aprovechara pues es un mandato legal además, y no lo cumpliera, pero pues yo creo que lo va a cumplir. Bueno, pues María Mercedes, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la claridad. Sí estábamos en mora de hablar de este tema porque obviamente arrasó con las noticias, pero al mismo tiempo los niveles de ruido que generan estas noticias económicas, pues es muy complicado de navegar. Muchas gracias. Feliz tarde, Santiago. Hasta luego.
Terminamos este episodio de Capital Político hablando sobre una noticia triste. Triste, que se siente además como un retroceso y que se cierne como una violencia contra toda una población, y es el asesinato del magistrade mexicano Jesús Ociel Baena, que fue la primera persona no binaria en asumir el cargo de magistrade en México y en América Latina, en tener un pasaporte de género neutro en México y en liderar lo que se conoció como las primeras cuotas arcoíris en la rama judicial. Es un retroceso porque fue encontrado en su casa junto a su pareja sentimental, y tras haber recibido hostigamientos y amenazas, es un crimen que termina atentando contra la seguridad de una población que ya es bastante vulnerable, como lo son en general las disidencias de género en América Latina. Para hablar sobre el asesinato del magistrado Baena, estamos con Gustavo Pérez. Él es antropólogo, parte de la Secretaría Técnica de la Red Sin Violencia LGBTI, un colectivo de organizaciones dedicadas a monitorear las violencias contra la población LGBTI en Latinoamérica, y Laura Hernández, abogada de Letra S, que es la organización mexicana aliada de la Red Sin Violencia LGBTI, también dedicados y dedicadas a monitorear este tipo de violencias, sobre todo asesinatos contra personas de la población LGBTIQ+. Gustavo, Laura, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Capital Político. Santiago, por la invitación. Gracias a ti, Santiago, por darnos esta oportunidad de poder hablar sobre este lamentable suceso. Pues Laura, quisiera que empezáramos por ahí. Hábleme un poco más sobre la figura de Jesús Ociel Baena, sobre su carrera, el trayecto que tuvo que recorrer para llegar a su puesto como magistrade, y hábleme sobre lo que representa esta noticia horrible de su asesinato y el de su pareja. Bueno, pues mira, el magistrado Ociel Baena pues ha hecho historia y pues ha sido una figura paradigmática en el contexto mexicano al entrar directamente precisamente con el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Y en este sentido, pues para nosotros es muy lamentable si esto pasa en la violencia que está pasando en mi país, la inseguridad que tenemos, si esto le hacen a un magistrado que además tenía un gran papel mediático y todo lo que él logró precisamente con el acta de nacimiento por primera vez para una persona no binaria, para también el pasaporte, y llegar al ámbito judicial y llegar al tribunal electoral, pues para nosotros su carrera es intachable a nivel de derecho, a nivel de jurista, y siempre estuvo muy comprometido con la defensa de los derechos humanos. De hecho, ayer que estuve yo en la manifestación que se dio en la Estela de Luz, podías tú escuchar los testimonios de las chiques no binarias y trans, en donde él también estaba acompañando y dando apoyo a todas las personas que pertenecen a la comunidad, sobre todo no binaria, trans, pero en general a todos, de que vieran que hay una esperanza, de que vieran que se podía uno pues hacer la carrera que uno tuviera, terminar su proyecto de vida de la manera para ser feliz, para tener estos derechos. Entonces es una gran pérdida para la comunidad en México, pero también creo para toda Latinoamérica. Y como ayer yo estaba platicando cuando recibimos la noticia, que yo estaba muy impactada. Digo, si esto le hicieron al magistrado, ¿qué nos podemos esperar las demás personas de la comunidad LGBT, ¿no? Las defensoras y defensores, y pues en general la población LGBT? ¿Cómo está, Laura, el registro o cuáles son las cifras de violencia contra personas LGBTIQ en México en este momento? Bueno, mira, en este año 2023, de enero a octubre, se han registrado por nuestra metodología desde el Observatorio de Letra S 50 homicidios de personas LGBT,
de las cuales, de este gran total, 32 son mujeres trans y 3 personas son defensoras de derechos humanos, de los cuales 2 son hombres gay y una mujer trans en Guanajuato. Entonces, estas son las cifras ahorita que tenemos hasta octubre, pero son las cifras, obviamente, con esta metodología que nosotros tenemos, pues que son de los medios de comunicación, de los periódicos, de las cuales nosotros retomamos estas cifras. Falta el subregistro al respecto, que podríamos multiplicarlo por 3, pero el asunto es que, pues, no hemos avanzado en justicia, porque nos siguen matando porque pueden. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Existe algún tipo de ente? Aquí en Colombia es la Fiscalía, creo que en México es la Procuraduría, ¿verdad? Que hace el seguimiento de los casos judiciales. ¿Existe algún tipo de fiscal delegado, alguien que vaya a hacer la investigación de este crimen? ¿Existe alguna claridad en torno a este caso? Mira, bueno, ya cambiamos en este sexenio, ya no es Procuraduría, sino son fiscalías. Tenemos la Fiscalía de la República y tenemos las fiscalías estatales. La Fiscalía de Aguascalientes, obviamente, fue la que tomó el caso en este primer momento, después de que se encontraron los cuerpos tanto de Jesús como de su pareja Dorian. De hecho, él tenía escolta porque había recibido pues amenazas y burlas en las redes sociales. También no podemos olvidar el asesinato precisamente de otro paisano de él, de Aguascalientes, Ulises, que trabajaba en la Universidad de Guerrero y que fue asesinado precisamente en un evento que él había organizado. No podemos, pues obviamente, dejar esto de lado, que nos parece pues sumamente importante para las investigaciones también que tienen que llevarse todas las líneas. Entonces, la Fiscalía de Aguascalientes toma el caso, hay un levantamiento de cuerpos y las primeras declaraciones de la Fiscalía para nosotros son preocupantes porque pues señala que lo que han ellos investigado hasta el momento parece que es de índole personal, lo cual para nosotros existe un sesgo que puede dar, pues, obviamente, un señalamiento de prejuicio y de estigma, que esto puede sesgar las investigaciones. Entonces, estamos solicitando a la Fiscalía que agote todas las líneas de investigación, así como todo, que use los protocolos correspondientes y que sea sumamente objetivo y profesional en las periciales, sobre todo la necropsia. Para nosotros es sumamente importante para evitar declaraciones apresuradas y que esto sea de pie precisamente a la impunidad que nos preocupa tanto y que impera en los casos de los asesinatos a nuestra comunidad. Gustavo, esto es un patrón, ¿verdad? Esto es un patrón que tiene en general Latinoamérica, estas hipótesis a priori que desdeñan la violencia basada en género para convertirlo en asuntos personales, los mal llamados líos de falda o crímenes pasionales terminan siendo bloqueos también que añaden a la vulnerabilidad de la población LGBTIQ que es víctima de violencias. Sí, Santiago, en efecto, esto es algo que hemos visto de manera recurrente en los últimos años en México, en Colombia y en la mayoría de los países de la región, en los cuales estas muertes por lo general no son investigadas como bajo la hipótesis de que pudo haber sido un crimen motivado por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas y en cambio se tratan de mostrar como crímenes motivados por otras razones, en muchos casos, como en el caso del magistrade, se alude a crímenes pasionales, a líos personales, que es una manera, una forma en la cual vemos que se refuerzan los estereotipos negativos hacia las personas LGBTI, como si fuéramos personas que no podemos tener relaciones sexuales o afectivas sanas o estables, como si fueran relaciones que inherentemente condujeran a la violencia o a otros problemas.
En otros casos vemos que también se trata de decir que no fueron crímenes por prejuicio, sino que estuvieron ligados a otros factores, como por ejemplo temas de ajustes de cuentas entre grupos criminales, que una vez más refuerza estereotipos negativos, como es pensar que las personas LGBTI estamos asociadas siempre a algún grupo criminal. Y esto, además de reforzar estos estereotipos negativos y revictimizar a las personas, como están haciendo en este momento al magistrado Ociel, hemos visto también que incluso pueden afectar el acceso a la justicia, que el hecho que partan de este tipo de hipótesis puede afectar la recolección de evidencias, que se puede identificar a los presuntos responsables, y de esta manera puede hacer más probable que los crímenes queden en la impunidad. Entonces sí es algo preocupante que una vez más en este caso, a pesar de los avances que ha habido en varios de los países de la región, México ha sido uno de los países que más ha avanzado en la región en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, incluyendo en el acceso a la justicia, pero en este caso vemos, por ejemplo, como en el comunicado que expidió la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, dicen que sí van a aplicar un protocolo de investigación y que van a aplicar un enfoque de género y un enfoque diferencial, pero esto se contradice totalmente con lo que dicen inmediatamente después, que es que se trató de un crimen pasional. Esto es justamente lo que no se debería hacer si se aplicara de manera adecuada un protocolo para investigar estas muertes desde un enfoque diferencial y desde un enfoque de género. Claro, cuando además existía una serie de amenazas, porque es que no es como, no es una cosa que venga de la nada ni salga del vacío, como bien lo estaba diciendo Laura, pues es un crimen que estaba un poco anunciado en la medida en que ya había un antecedente, había hostigamiento, y aún así se elige una línea, una hipótesis que pues que nada tiene que ver con eso. Sí, además también hacen referencia, en un momento le estoy pasando a Gustavo las declaraciones oficiales de la Fiscalía, hacen referencia a que según en las cámaras no hay una tercera persona que haya entrado, y también que pues solamente se les va a entrar a ellos dos. Entonces, francamente, no nos dice nada, no hay un peritaje tal cual, no hay una posición adecuada de ver cómo está toda la investigación en el término de cómo se manejan las cámaras, dónde estaban posicionadas, si había puntos ciegos. O sea, estamos en el limbo de esta información que sea pues realmente fidedigna y basada en evidencia completamente, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos está preocupando mucho, y también pues que las organizaciones civiles de allá nos refieren pues que están trabajando para poder estar tratando de incidir en el caso. Y también algo muy importante que a mí me gustaría mencionar es que es fundamental que se resguarden los datos, que se resguarde la carpeta de investigación por la autoridad correspondiente, porque esto también me da mucha preocupación. Y algo que nos refirieron hace un momento es que ya hicieron la necropsia y que iban a entregar los cuerpos. Entonces a nosotros también eso les dijimos a las personas que están allá que tuvieran mucho cuidado, porque pues de ninguna manera vaya a cremarse los dos cuerpos. Entonces, porque queremos ver los datos de la necropsia, y para esto pues se necesita reconocer la coadyuvancia por parte de la Fiscalía, ya sea de la familia social, ya sea de la familia directa, o quién va a ser el abogado que va a estar haciendo esto en consecuencia. Nosotros nos hemos puesto ahora sí que a disposición de las organizaciones y estamos tratando de pues entablar comunicación directa con quienes están haciendo pues este liderazgo allá en Aguascalientes. ¿Cuándo cree Laura que vaya a haber algún tipo de resultado, algún tipo de información que se pueda considerar confiable frente al asesinato de Jesús Ociel Baena? No podría precisarlo, pero yo esperaría que en los próximos días la Fiscalía saliera a hablar sobre el tema, pero de una manera muy seria, basada en evidencias, y dar
una cronología completa y datos sobre esta investigación. Yo esperaría que en el transcurso de la semana y que sea el resultado que den, tiene que estar bien fundado y bien fundamentado, porque además la manera de hacer las necropsias, desde mi punto de vista, tiene que ser de una manera concreta. No es lo mismo cuando matan a una persona de la comunidad LGBT que cuando matan a una persona heterosexual. No es lo mismo cuando se comete un feminicidio de una mujer cisgénero a una mujer trans. La hazaña con lo que se hace, la sevicia es muchísima. Entonces, también aquí es cómo se está haciendo la lectura del cuerpo y de los cuerpos de ellas y cuáles van a ser los resultados que arroje el perito forense, porque por un tecnicismo, por una cuestión de falta de experiencia en este tipo de casos, pues puede adolecer y puede sesgar la investigación por completo. ¿Por qué este caso tendría que importarnos en Colombia? Bueno, en primer lugar, esto nos debería importar mucho en Colombia porque acá, al igual que en México, las personas LGBTI siguen siendo en el día a día víctimas de múltiples formas de violencia, incluyendo violencia homicida, que es la más visible, que es la punta del iceberg, pero debajo de eso hay muchas otras formas de violencia no letales que igual siguen afectando a muchas personas LGBT en todos los ámbitos de su vida, que pueden tener afectaciones a largo plazo, que ocurre en muchas regiones del país. Y que ocurre en un contexto que, al igual que el mexicano, ha avanzado bastante en el reconocimiento legal de de los derechos de las personas LGBTI, pero que en la práctica continuamos viendo niveles de violencia muy alarmantes. En segundo lugar, entre las personas LGBTI que son víctimas de violencia en Colombia, también están aquellas que ejercen labores de defensa de derechos humanos, como era el caso de la magistrada Ociel en México, y que atacar o asesinar a una persona LGBTI defensora de derechos humanos puede tener un impacto muchísimo mayor en las comunidades por las cuales trabaja, a las cuales representa, justamente por ese rol, por la visibilidad que tenían, como en el caso de la magistrada Ociel, por su trabajo, el impacto en todas las demás personas LGBTI que le conocían, por las cuales trabajaba, es mayor aún. Eh, y también porque es muy importante, justamente por esa visibilidad es muy importante que se dé un acceso, que las investigaciones se realicen de manera adecuada, porque entonces algo que nos preguntamos en casos como estos es si para una persona que era tan visible por su trabajo, por su labor, eh, hacen este tipo de declaraciones prejuiciosas las autoridades y parten de este tipo de hipótesis prejuiciosas y no aplican de manera adecuada los protocolos y estándares de debida diligencia para investigar crímenes con un enfoque diferencial, si no lo hacen con ellas y con ellos, ¿cómo están haciendo las investigaciones para para todas las demás personas LGBTI víctimas de violencia letal o no letal, que no tienen ese tipo de visibilidad? ¿Qué se puede esperar si ni siquiera en estos casos se toman en serio los protocolos y los estándares que ya se han diseñado, que ya son bastante claros, que se han difundido, con los cuales se han hecho capacitaciones a personal por ejemplo, en el caso de Colombia, de la Fiscalía de Medicina Legal? Acá en Colombia también la Fiscalía expidió hace poco una guía de buenas prácticas para la investigación de crímenes contra personas LGBT, entre otras desde este enfoque de violencia por prejuicio. Entonces creo que sí es muy importante pensar cómo esto nos puede afectar a Colombia, en parte es por ser como un reflejo de dos países en los cuales se ha avanzado mucho, pero en los cuales los niveles de violencia en general, pero también contra personas LGBTI y contra personas LGBT defensoras de derechos humanos, sigue siendo muy alto, y como a pesar de eso no son suficientes estos avances ni para prevenir estos crímenes,
ni para garantizar el acceso a la justicia y que no queden en la impunidad cuando ya son cometidos. ¿Qué podemos entonces dejar como una conclusión acá? Porque creo que en el caso específico de la magistrada de Vaina, así como la invisibilización crea vulnerabilidad para las personas LGBTIQ, pareciera que específicamente en este caso la visibilidad también genera vulnerabilidad. Es decir, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué necesitamos? Obviamente esto ya es en el mediano y largo plazo y sin pasar por encima de lo horrible de la noticia en lo inmediato, pues ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos aumentar estas buenas prácticas? ¿Cómo podemos aumentar un enfoque que sea realmente benéfico en el tratamiento de estos crímenes? En el tratamiento de estos crímenes se tiene que hacer, obviamente, como ya lo dijo Gustavo, tiene que hacerse con primero revisar el contexto de violencia en el que vivimos las comunidades LGBT. El análisis de contexto dentro de las fiscalías, a excepción de una que es de Chihuahua, no se lleva a cabo de esta manera. Se necesita que se tenga una área en la fiscalía investigadora que sea sobre el análisis de contexto. También se tiene que aplicar en el caso de Ociel, que es un defensor de derechos humanos, el protocolo precisamente exprofeso para ellos, porque como tú sabes, también en México tenemos una crisis para quienes defendemos derechos humanos de cualquiera de las causas. Tercero, se tiene que aplicar obviamente el protocolo de investigación que existe a nivel federal y los protocolos que existan en el Estado. Cuarto, aunque no es un protocolo exprofeso para los crímenes de odio o los crímenes de violencia por prejuicio, se tendría que aplicar en este caso también, porque son muertes ilícitas, el protocolo de Minnesota que tanto hemos insistido, tanto desde la red de litigantes como de parte nuestra, para que los forenses también tomen en cuenta lo que nos está diciendo estos estándares que son importantes y que la investigación cubra todas las líneas que haya que investigar, no solamente que sobre una se vaya. Y una vez que el expediente vuelvo a decirlo, tiene que guardar en secrecía, tiene que cuidarse que no se filtre información, fotografías, y que también se le pueda dar parte de las investigaciones, que se consulte con los expertos, expertas en la materia, como son los casos, pues, de activistas LGBTIA, que se reconozca la familia social y que este caso sea llevado hacia la justicia ya sea de los responsables materiales intelectuales, quienes resultan responsables en este caso, ¿no? Y que no quede en la impunidad. Bueno, y aparte de esto que menciona Laura, también desde la Red Sin Violencia queremos hacer como plantear que casos como estos también demuestran la importancia de que los estados trabajen para promover el acceso a la justicia, que investiguen de manera adecuada estos crímenes, que no haya impunidad, porque la impunidad también es uno de los factores que hace posible que estos casos se sigan repitiendo año tras año, pero también que los estados comiencen a utilizar la información que ya tienen para pensar estrategias y diseñar estrategias para prevenir nuevos casos. Es que, como bien dijo Laura, si este caso o si él ya había recibido amenazas, eh, unos días antes, otro defensor LGBTI fue asesinado en el mismo estado. En todo México ya se han registrado muchos otros casos en lo que va corrido del año. ¿Por qué no se pudo prevenir? Los estados deberían poder tomar la información que ya tienen sobre estos crímenes y también sobre antecedentes, sobre amenazas, entre otros, para diseñar e implementar estrategias adecuadas de prevención, para evitar que nuevos crímenes como estos sigan ocurriendo. Lo que hemos visto es que lamentablemente año tras año ni México ni básicamente ningún país de la región ha tomado medidas adecuadas para prevenir este tipo de violencias. Por eso vemos que año tras año se siguen repitiendo de manera crónica casi que el mismo tipo de crímenes con el mismo tipo de víctimas en las mismas circunstancias muy similares. Eh, entonces deberían avanzarse también no solo en
castigar los crímenes cuando ya ocurren, sino también en prevenirlos. Y para casos también como el magistrado Ociel, que era también activista y defensor de derechos de la comunidad LGBTI, los estados también deberían avanzar en diseñar e implementar estrategias de prevención y de garantías para el trabajo de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos, porque también es algo que vemos en casos como este, si él ya le habían dado algunas medidas de seguridad, pero no fueron suficientes, ¿qué es lo que está pasando? Y algo que hemos visto desde la Red Sin Violencia es que las medidas para proteger a defensoras y defensores en general no tienen en cuenta un enfoque diferencial por orientación sexual o identidad de género. Entonces, esto también debería ser algo en lo cual los estados deberían avanzar. Perfecto, pues les agradezco muchísimo, Laura, Gustavo, pues primero, por acceder a darnos una entrevista para Capital Político, por su tiempo, pero también por el trabajo que hacen. Sepan que en la medida en que podamos, tienen los micrófonos de este podcast abiertos a denuncias, noticias y temas que ustedes quieran proponer. Por lo pronto, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital Sistema de Comunicación Pública, se hace gracias al trabajo arduo de nuestras dos productoras generales, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, editor además de todos los episodios de Capital Político. Recuerden también que este podcast es comunicación pública. Si ustedes tienen alguna alianza comercial que quisieran hacer, alguna cuña que quisieran poner, pueden comunicarse con nosotros, pero no necesitan suscribirse, no tienen que pagar, no estamos nosotros poniendo un muro de pagos, porque esto es comunicación pública pagada con recursos públicos y hecha en nombre del interés público. Por supuesto, la idea es que participen con nosotros de la discusión, que nos hablen, nos respondan, nos repliquen y por favor, ojalá nos compartan y nos recomienden con su familia y amigos cuando quieran tener alguna base de información para pues esas discusiones que obviamente nunca van a faltar y que obviamente hacen más interesante la vida, porque el punto nunca estará en dejar de hablar de los temas difíciles y de los temas incómodos. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.